pido que se preparen en esa temática y asistan también a la ayudantía para que puedan ver ejemplos de resolución, pero además en el solucionario de exámenes que les puse en el Classroom, ahí tienen varios ejemplos. Si no hay preguntas con relación al tema avanzado en la anterior clase, pues vamos a continuar con el ejemplo que les indicaba. ¿Hay alguna pregunta? Y aquí les estoy dejando también otra forma de resolver el ejercicio anterior que vimos la anterior clase. Y los resultados o son idénticos o son aproximadamente idénticos, muy parecidos. Ya vamos a ver este ejercicio, que es también tomado de un examen, y dice a 200 grados centígrados la constante K sub C. Ya, si recuerdan, la constante K sub C es la constante de equilibrio en función de concentraciones. Para la disociación del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso es igual a 0.007927 moles por litro. Determinar, inciso A, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a dicha temperatura. ¿Sí? Se refieren a nuestra nomenclatura alfa. ¿Sí? Determinar el alfa o cuántas moléculas de cada 100 se disocian. O si quieren, cuántos moles de cada 100 se disocian bajo estas características. ¿Ya? Si en un recipiente de 1 litro de capacidad existen 3.125 gramos de pentacloruro de fósforo. Inciso B, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura constante si el recipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. Ya, si quieren pueden copiar ese enunciado para después desarrollarlo. Lean el enunciado, traten de comprenderlo para que puedan comprender mejor la resolución de este problema, que valía 20 puntos en un parcial. ¿Ya se ha entendido el problema? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces la temperatura de trabajo, 200 grados centígrados, la constante Kc. El valor lo estamos anotando aquí abajo, tal vez las unidades nos faltarían. Dice mol por litro. Determinar el grado de disociación, el alfa, del pentacloruro de fósforo a dicha temperatura. Si en un recipiente de 1 litro de capacidad existen 3.125 gramos de pentacloruro de fósforo. Inciso B, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura constante si el recipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. Ya en esta segunda parte vamos a pensar lo siguiente, de que en el recipiente donde he colocado esos 3.125 gramos de pentacloruro de fósforo y había algo de cloro. Eso para el inciso B. ¿Ya? Entonces aquí viene la información de que tenemos 3.125 gramos de pentacloruro en un recipiente de 1 litro. El peso molecular del pentacloruro, ¿sí? El fósforo 31
peso atómico 31 y el cloro 35,5. Verifiquen ese peso molecular. Está bien. ¿Ya están de acuerdo, no ven? ¿Ya? Entonces no se olviden por lo que estamos trabajando ahora, por las circunstancias en que estamos trabajando. Ya ustedes tienen su tabla periódica, sus pesos atómicos al lado. Y cuando el examen es presencial, seguramente en este examen, al final del examen se coloca como referencia los pesos atómicos que necesitan para hacer sus cálculos. Ya, aquí estamos asumiendo de que lo pueden leer para resolver el ejercicio: peso atómico del fósforo 31, cloro 35,5, y por lo tanto el peso molecular del pentacloruro de fósforo 208,5 gramos por mol. Cuando hablamos de la constante Kc, estamos hablando de concentraciones, por lo tanto tengo que tener la concentración inicial de la sustancia que se va a disociar. Y por lo tanto, calculo la concentración inicial del pentacloruro de fósforo, va a ser los moles, se van a referir a los moles que tenemos por cada litro de solución. Los moles lo calculo como la masa dividido entre su peso molecular. La masa que tengo es 0.125 gramos de pentacloruro de fósforo, y su peso molecular que me está indicando que hay 208,5 gramos de pentacloruro de fósforo por cada mol de pentacloruro de fósforo. Entonces aquí tengo el número de moles de pentacloruro de fósforo que están presentes en 3.125 gramos de esta sustancia. Ese valor seguramente me da 0.015 moles. Y esos 0.015 moles, como me indica el enunciado del problema, están presentes en un litro. Por lo tanto, la concentración molar va a ser 0.015 molar. Ya, verifiquen valores, verifiquen resultados. Sí, Está señor. bien, Inge. Ya. Entonces siempre van a tener su maquinita calculadora al lado, porque esta materia en particular, seguramente al igual que física, son puro cálculos, números, ¿no ve? Además, la ingeniería se trata de eso, de manejar adecuadamente los números. Entonces tenemos esta concentración inicial. A partir de esta concentración inicial del pentacloruro de fósforo, voy a estudiar el equilibrio. Me dicen que el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro. ¿Ya? Y eso está en el enunciado. Determinar, dice inciso A. No, más arriba. Y dice la constante Kc para la disociación del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso, y nos dan el valor de la constante de equilibrio Kc, constante de equilibrio en función de las concentraciones. Escriban la reacción de disociación en sus cuadernitos. Enseguida les voy a mostrar. Pero vayan habituándose en este ejercicio. Si yo no escribía esa disociación, imposible que resuelva o analice el equilibrio, porque en este ejercicio no me han dado la estequiometría, no me han dado la reacción química en particular, solamente me han dicho que el pentacloruro se disocia en tricloruro más cloro. ¿Ya? ¿Cómo será la reacción? ¿Quién escribió la reacción?
Andrés, ¿has escrito? PCl5 me va a dar PCl3 más cloro gaseoso. Si me repites, por favor. Sí. PCl5 me va a dar PCl3 más Cl2. Listo, Andrés. Sí, esa es la estequiometría que tengo que saber. Y ahí está representada aquí abajo. El cloruro se disocia en tricloruro y en cloro. Hemos indicado que esta flechita me está representando la reacción reversible, porque hay una flecha que va de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Entonces, si represento con doble flecha o con esta flechita, estoy hablando del equilibrio. Para hablar del equilibrio, hemos indicado ya en un ejercicio anterior que tengo que tener tres filas. Una primera fila relacionada con el inicio de la reacción, una segunda fila que se relaciona con la cantidad que reacciona, en este caso la concentración que reacciona, y una tercera fila relacionada con el equilibrio. Y analizamos parte por parte. Inicialmente, tengo una concentración C sub 0 de pentacloruro de fósforo, que es 0.015 molar. Este valor ya lo tengo calculado. Y también inicialmente no hay nada de tricloruro, ya le vamos a poner 0, y no hay nada de cloro, que también le vamos a poner 0. ¿Ya? Esto es al inicio de la reacción. No hay nada de pentacloruro, perdón, hay un C sub 0 de pentacloruro, no hay nada de tricloruro y nada de cloro. Aunque también en algún caso, como vamos a ver en el inciso siguiente, puede haber algo de tricloruro o algo de cloro. Pero estoy hablando del estado inicial, siempre en el estado inicial. La cantidad que reacciona, ya aquí puedo colocar. Hemos colocado C sub 0 alfa, ¿sí? El grado de disociación por la concentración inicial del pentacloruro, ¿sí? Se habían, o por cada mol de pentacloruro reacciona un mol de tricloruro, y por lo tanto por cada C sub 0 alfa moles de pentacloruro que reaccionan, va a formarse C sub 0 por alfa moles de tricloruro. Y se va a formar también C sub 0 alfa moles de cloro, porque los coeficientes estequiométricos de cada una de estas especies tienen el valor de 1. 1 de pentacloruro reacciona con 1 de o me forma 1 de tricloruro y 1 de cloro. Eso es lo que estamos repitiendo aquí en lo que reacciona. 1 de pentacloruro reacciona con 1 de tricloruro y 1 de cloro. O C sub 0 alfa moles por litro de pentacloruro me va a generar C sub 0 alfa moles de tricloruro y C sub 0 alfa moles de cloro. En la anterior clase habíamos dicho que inclusive podía manejar esto como factores de conversión. ¿Ya? La cantidad de pentacloruro que reacciona, C sub 0 por alfa moles de pentacloruro. La cantidad de tricloruro que va a reaccionar, C sub 0 por alfa moles de pentacloruro. Pero por cada mol de pentacloruro, un mol de tricloruro. Es decir, aquí esto vendría multiplicado supuestamente por un mol en el denominador, un mol de pentacloruro, y en el numerador, un mol de tricloruro. Por cada mol de pentacloruro que reacciona, se forma un mol de tricloruro. De esa manera podríamos también, si es que se nos hace más fácil comprender, trabajar esta segunda fila que reacciona con factores de conversión que están asociados a los coeficientes estequiométricos. Y finalmente, para los reactivos, siempre vamos a restar. Si quieren, aquí le vamos a poner un signo menos, porque eso siempre voy a restar. Para los reactivos,
Para los productos, aquí le vamos a poner un signo más. Siempre vamos a sumar. ¿Por qué vamos a sumar para los productos? Que van aumentando, ¿no? A medida que transcurre la reacción, van aumentando de valor. Entonces, esa es la fila que reacciona. Y finalmente la fila del equilibrio, C sub 0 menos C sub 0 alfa, que aquí ya lo he escrito como factor común el C sub 0, por 1 menos alfa. Y acá, el tricloruro, 0 más C sub 0 alfa, que va a ser C sub 0 alfa. Para el cloro, 0 más C sub 0 alfa. Esta fila que está pintada de amarillo en el equilibrio es la fila que me sirve para hacer los cálculos. Les voy a anotar aquí. ¿Ya? Esta fila siempre la utilizo para hacer cálculos del equilibrio. No utilizo ni la fila del inicio ni la fila que reacciona, sino en todos mis cálculos utilizo siempre la fila del equilibrio. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. Ya. Ya estoy viendo el chat. Álvaro, Wilson y Noemí, sí, sus reacciones que me pasaron por el chat están correctas. Y lo vieron así, ¿no ven? Ya, entonces, esta es la fila que llevo al equilibrio. Y la constante Kc, sí, la constante de concentraciones, hemos dicho va a ser producto sobre reactivos. Va a ser la concentración del tricloruro elevado a la 1 por la concentración del cloro elevado a la 1, dividido entre la concentración del pentacloruro también elevado a la 1. ¿Pero qué concentraciones? Concentraciones de cada uno de los productos y los reactivos en el equilibrio. Por eso es que aquí está pintado de amarillo como guía, como recuerdo que siempre tengo que trabajar en mis cálculos para hablar de equilibrio con esta fila del equilibrio. Mi constante Kc va a quedar definida como la concentración del tricloruro de fósforo en el equilibrio. Ya todavía estamos especificando, aunque les decía más adelante, pues podemos dejar de lado este equilibrio, ya que asumimos que todas las concentraciones calculadas para el equilibrio son siempre en el equilibrio. Entonces esta constante Kc va a ser la concentración del tricloruro de fósforo en el equilibrio elevado a la 1 por la concentración del cloro en el equilibrio también elevado a la 1 sobre la concentración del pentacloruro de fósforo en el equilibrio. Y esta va a ser la representación de K sub C. Cuando reemplace valores, concentración del tricloruro de la fila del equilibrio, C sub 0 alfa, concentración del cloro también de la fila del equilibrio, C sub 0 alfa, y la concentración del pentacloruro, C sub 0 por 1 menos alfa. Y reemplazo esos valores. K sub C va a ser igual a, decíamos, C sub 0 alfa por C sub 0 alfa sobre C sub 0 por 1 menos alfa. K sub C va a ser ya una concentración inicial, se va a simplificar, C sub 0 por alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa, que es una ecuación algebraica de segundo grado respecto de alfa. Si reemplazo valores, ya, K sub C 0.007927 va a ser igual a C sub 0, el valor que hemos calculado, la concentración inicial del pentacloruro, 0.015 alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa. Y aquí tengo una ecuación algebraica de segundo grado
que me va a arrojar dos resultados. Ya resuelvan esa ecuación algebraica. Aquí abajo yo tengo anotados estos resultados. Verifiquen el valor de esos resultados. Sale Inge eso. De las dos raíces que tiene esta ecuación algebraica. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? Ingeniero, sale, Sí, sale eso, Inge. salen esas respuestas. Sale eso, Inge. Ya. Esos son Sí, los ingeniero, valores, por ¿no? favor. ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? Sí. Dime. ¿A qué salen esos valores? Ya. Entonces tenemos estos dos valores. Ya, un grado de disociación menos 1.038 y otro grado de disociación 0.509. Ya, en la comprensión de que el grado de disociación me indica el número de moléculas que se están disociando en tanto por uno o en tanto por ciento, ya estos resultados vienen expresados en tanto por uno y me estaría indicando que por cada molécula se está disociando menos 1.038 moléculas. ¿Esto será lógico? No, ingeniero. No es lógico, ¿no ve? Porque apenas hablo de una molécula y aquí todavía me indican que ni siquiera se está disociando, sino que aparte se está formando. Entonces, en cada uno de esos valores va a haber un valor lógico. Este está mal. Ya, no aguanta esto. No sé qué. No está agarrando, ¿ya? Este es un resultado que no lo vamos a utilizar, pero sí, este valor, el alfa, que me está indicando que por cada molécula, mitad se está disociando, en realidad en tanto por ciento, por cada 100 moléculas, 50.9 se están disociando. Y eso es lo que me indica el valor de alfa. Y de esa manera calculo alfa. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? ¿Pueden hacer el cálculo? Señoritas y jóvenes, ¿se ha entendido? Seguro que van a haber problemas parecidos en el examen. ¿Perdón? No, que sí se entiende. Ya. Y entonces tenemos esa primera evaluación. Ya para la segunda parte del ejercicio, donde nos dicen que inicialmente ese litro se encontraba lleno de cloro. Y el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura constante si el recipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. ¿Ya? Entonces, voy a evaluar cuánto de cloro habrá en un litro, en un volumen de un litro, en condiciones normales. A ver, calculen antes de que les muestre. Además, para poder resolver esto, tenemos que acordarnos que son condiciones normales, ¿no ven? Ingeniero, ¿Quién se acuerda qué son condiciones normales? ingeniero. Podríamos Es partir Dime. de temperatura de 22,4 273 mol, Kelvin y de ahí una podríamos atmósfera. tener Atmósfera y 0 grados Celsius. La atmósfera y 0 grados o 273 grados Kelvin. Ya, correcto, está en lo correcto, ¿no ven? Condiciones normales, una atmósfera de presión o su equivalente y 0 grados centígrados o su equivalente. ¿Ya? Entonces, ya nos hemos acordado de esa idea. Ahora evalúen cuánto de cloro, cuántos moles de cloro estarán presentes en ese litro en condiciones normales. Ingeniero, me sale 0,045 molar. 0,45. Ya, 0,045. Bueno, molar, ¿no ven? Ya. sí, ingeniero. Ya, o sea, hay 0.045 moles que están en un litro y por lo tanto 0.045 molar. ¿Ya?
ha habido 3 jóvenes, ¿no ve? Que me han dado los datos, 2 jóvenes y una señorita, por lo que he podido escuchar. ¿Ya? El nombre de la señorita primero, Galia Flores. Dalia Flores, ¿no ve? Galia. Con Galia. G. Allá, Sí. Galia Flores. ¿Ya? El nombre de los jóvenes, Álvaro Catacora Inge. listo, Álvaro, y el otro joven, Josué Calizaya. Josué Calizaya. Ingeniero, ¿Ya? yo También, en dime, principio le dije que podríamos partir ya, solo dame tu de nombre, 22,4 dame tu nombre. litros mol y de ahí tendríamos Ya, dame tu nombre. Mamani Limachi Limber Sebastián. Listo, Limber. Está bien, sí, había... Es que como no los veo, solamente escucho voces mezcladas, ¿ya? Pero está bien, ¿ya? Los jóvenes que están participando ya casi son de mi conocimiento. También me gustaría mucho que los otros jóvenes que no están participando puedan dar sus ideas, sus cálculos. Al final, si me equivoco en un cálculo y lo paso como dato, pues no va a pasar, me va a servir más bien para que me dé cuenta que me equivoqué en algo en el cálculo y pueda rectificar en mi etapa de la clase misma, ¿no? En mi etapa de formación. Porque también lo que les decía, cuando ustedes estén trabajando, si se equivocan, pues va a ser grave, ¿no? ¿Ya? Por eso tenemos que pensar que nuestros resultados tienen que ser siempre los correctos, bien planteados. Pero como estoy en etapa de formación, si me equivoco, pues estoy en tiempo de corregir. Ahí está el alfa expresado en porcentaje y en tanto por uno de lo que habíamos hablado del primer resultado. En el inciso B, inicialmente dice un mol de cloro en condiciones normales. ¿Ya? La concentración del cloro, un mol, ya el volumen molar es 22.4 litros, o podrían calcular también de presión por volumen igual a NRT, de la concentración 0.045 molar, que viene a ser una concentración C sub 1. Lo hemos calculado acá, a través de PV/NRT, moles sobre el volumen, la concentración 1, presión sobre RT, 1 sobre 0.082 por 173, y eso me da 0.045 molar. O el concepto del volumen molar también, en condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros, concepto de volumen molar. Y pues ahora lo que vamos a hacer es volver a calcular con nuestra estequiometría. Y nuestra misma, vamos a escribir casi la misma ecuación. Voy a tener el pentacloruro de fósforo que se disocia en tricloruro de fósforo más cloro. Inicialmente tengo una concentración inicial C sub 0 del pentacloruro de fósforo, pero en este inciso B me están indicando que inicialmente ese recipiente donde he colocado la masa de cloro, que me indica el problema, estaba llena de cloro, y esa concentración del cloro es C sub 1. Entonces, inicialmente tengo una concentración inicial de pentacloruro, pero también tengo una concentración inicial de cloro. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, licenciado. Ya, Inge, dime. ¿será que puedo volver a repetir? Mi internet está un poco lento, por favor. Claro que sí. Ya. Entonces, hemos calculado que la concentración del cloro es 0.045 molar. Inicialmente, tengo una concentración C sub 0 de pentacloruro que está asociada con esa masa que me dieron en el inciso anterior, que era de 3.125 gramos que coloco en un recipiente de 1 litro. ¿Ya? Entonces, hay una concentración C sub 0 de pentacloruro que la puedo evaluar y que son 3.125 gramos en 1 litro, hemos convertido a concentración molar,
Pero además me indican de que para esta segunda parte del ejercicio hay una concentración o el litro donde voy a colocar esos 3.125 gramos de pentacloruro, ese volumen está lleno de cloro y por lo tanto evalúo la concentración molar del cloro que me da 0.045 que hemos evaluado aquí. Ya, podemos evaluar de dos maneras. Ya, el volumen molar dice que hay un mol de cualquier gas ocupando 22.4 litros. Y por lo tanto, esa concentración molar de que un mol de cloro está ocupando en ese litro me está dando 0.045 molar. Si quieren, ustedes hagan una regla de 3 aquí. A ver, verifiquen. Esa regla de 3 puede decir, o hago lo siguiente, ¿sí? 1 litro por cada 22.4 litros ocupan un mol. Y voy a tener el número de moles que están presentes en ese litro. ¿Pueden verificar? ¿O no se puede? ¿Cuántos moles serán? Brisa, ¿tienes tu cálculo? Ingeniero, sería 0,045 moles. Ya. Sí, son 0.045 moles, ¿no ven? Y esos 0.045 moles están presentes en un litro, por lo tanto, esto va a ser 0.045. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Inge. Dime. Inge, Adelante. ¿por qué será esos casos? ¿Por qué se da estos casos? Bueno, es una situación que más adelante vamos a ver en el equilibrio iónico, ¿ya? Pero sucede de que en un recipiente puedo tener, antes de colocar el pentacloruro, puedo tener tricloruro en ese recipiente. Y el equilibrio, pues, se va a desplazar, ¿no ves? Recuerdan que estamos hablando del equilibrio como dos balancitas, ¿ya? Aquí puedo ver mi balancita, ya en la estequiometría, mi brazo izquierdo de la balancita y mi brazo derecho de la balancita. En el anterior caso, en el inciso A de este ejercicio, si solamente tengo en el brazo izquierdo de la balanza material, y por lo tanto, ¿qué tendrá que suceder para que vuelva al equilibrio, para que alcance el equilibrio? Y queda claro que aquí me están diciendo, para que alcance el equilibrio, tiene que formarse productos. Tengo que llenar mi brazo derecho, ¿sí? Mi canastita derecha de la balanza. Y puedo pensar que en el equilibrio, ¿sí? Mi canastita izquierda está a la misma altura que mi canastita derecha. Y eso es lo que intenta mostrarnos esta ecuación, ¿ya? Pero inicialmente, en esta balanza, solamente había material en el brazo o en la parte izquierda de la balancita, en la canastilla izquierda de la balanza. Y la otra canastilla del lado derecho estaba vacía. Pero como estamos hablando del equilibrio,
tengo que ver cómo alcanzo el equilibrio. En cambio, en este otro caso, ya tengo parte o tengo el material en el brazo izquierdo, sí, en la canastita izquierda, pero mi canastita derecha no había estado vacía. ¿Ya? Aquí puedo colocar, tengo 0 de cloruro, pero no había estado vacía porque hay algo de cloro. Entonces mi equilibrio, para que esas dos canastitas vuelvan a equilibrarse, como cuando la señora que nos vende en el mercado agarra su balancita y pesa, ¿sí? Para que alcance el equilibrio, pues va a tener otra característica, otro comportamiento, ¿sí? De todas maneras, la cantidad de pentacloruro que reacciona va a ser C sub 0 alfa, ¿sí? Por el grado de disociación. La cantidad de tricloruro que se va a formar también va a ser C sub 0 alfa, y la cantidad de cloro que se va a formar debido a la disociación del pentacloruro va a ser C sub 0 alfa. Ya, aquí me he adelantado un poco, pero al joven que hizo la pregunta, más o menos esa es la idea. Ya, podemos imaginarnos en este equilibrio la balanza de la señora que nos vende en el mercado o en la tienda con su balancito, ¿no ve? Con las libras o los kilos colocando a un lado y pesando en el otro lado. Ya, no sé si tu pregunta se refería a eso. Sí, ingeniero, un poquito más claro. Se me dejó. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, volvemos a mostrar esto. Aquí hay una concentración inicial de pentacloruro y de partida no tengo 0 de cloro, sino que ya tengo una concentración 1. Sí, de tricloruro tengo 0. Ahora, la cantidad que reacciona, C sub 0 alfa, ¿sí? Alfa siempre está asociada con la concentración inicial. Si fueran presiones, este alfa estaría asociado con la presión inicial. Nos está tocando trabajar con concentraciones. Por lo tanto, este alfa, los moles que reaccionan o la concentración que reacciona, C sub 0 por alfa. La cantidad de tricloruro que se va a formar, C sub 0 por alfa moles de pentacloruro que han reaccionado, por, en el denominador, un mol de pentacloruro que reacciona, y en el numerador, un mol de tricloruro que se forma. Por lo tanto, también la cantidad que reacciona de tricloruro va a ser C sub 0 alfa moles de tricloruro, o C sub 0 alfa moles por litro de tricloruro. La cantidad de cloro que se forma también va a ser C sub 0 alfa. Para los reactivos, hemos dicho, restamos. Y para los productos siempre vamos a sumar. Tanto para el tricloruro como para el cloro. Y hacemos la diferencia entre el inicio y lo que reacciona. Para el pentacloruro, C sub 0, que nuevamente lo he sacado como factor común. En el equilibrio, C sub 0 por 1 menos A. Para el tricloruro, C sub 0 por, o 0 más C sub 0 por alfa. Y para el cloro, C sub 1 más C sub 0 por alfa. Podrán ver que aquí se presenta la diferencia con el anterior grado de disociación que hemos evaluado. En el anterior grado de disociación solamente teníamos C sub 0 alfa. ¿Se ha comprendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, ahora, este grado de disociación que vamos a calcular, ¿será mayor o será menor al grado de disociación que hemos calculado en el anterior inciso, donde al inicio no había nada de productos? ¿Este grado de disociación irá a ser mayor o irá a ser menor? ¿Qué es lo que opina?
Menor, menor. Menor. Menor, Inge. Ya. Va a ser menor, ¿no ven? ¿Por qué? Porque ya el equilibrio, en cierta medida, se va a desplazar en menor cantidad. Por eso este alfa va a ser menor y vamos a ver los resultados. Espero que sea así. Ya el K sub C, ya, y aquí ya no hemos colocado, ¿no ve? Del equilibrio, solamente hemos colocado la concentración del tricloruro por la concentración del cloro sobre la concentración del pentacloruro. Desde luego, estos son en el equilibrio. Reemplazo valores, ya, para la concentración del tricloruro, C sub 0 alfa, que está aquí. Voy a reducir para que podamos visualizar mejor. Ya, la concentración del tricloruro, C sub 0 alfa, multiplicado por la concentración del cloro, C sub 1 más C sub 0 alfa, sobre C sub 0, o sobre la concentración del pentacloruro, que viene a ser C sub 0 por 1 menos alfa. Ya, repito, constante de equilibrio, que solamente cambia con la temperatura. ¿No? Habíamos hablado de que estas constantes solamente cambian de valor cuando cambia la temperatura. Por lo tanto, si no han cambiado la temperatura, aquí tengo este valor de Kc para este cálculo. Concentración de tricloruro en el fósforo o tricloruro de fósforo en el equilibrio C sub 0 alfa. ¿Sí? La línea que está pintada de amarillo. Concentración de cloro, una concentración inicial C sub 1 más C sub 0 alfa. Esa es la concentración de cloro en el equilibrio. Y la concentración de pentacloruro en el fósforo, C sub 0 por 1 menos alfa. Llego a esta ecuación, puedo reemplazar valores, ¿ya? Y voy a tener la constante Kc, cuyo valor me han dado, 0.07927, va a ser igual a alfa, ya este C sub 0 con este C sub 0 se va a simplificar, alfa por una concentración sub 1, que es 0.045, más la concentración C sub 0, ¿ya? Que es 0.015 por alfa, sobre 1 menos alfa. Ya evalúen cuánto vale alfa. Nuevamente tenemos una ecuación de segundo grado, donde voy a tener dos resultados. Desde el punto de vista del equilibrio químico, uno de los resultados es válido, ¿ya? Y el otro no es válido. ¿Ya? Las posibilidades son que tenga una raíz negativa y la otra positiva. La raíz negativa no me sirve. Pero también pueden haber otras posibilidades donde las dos raíces sean positivas y solamente una de ellas me sirve. Porque la otra raíz, al igual que puede salir negativo, tampoco va a ser lógica, por muy positivo que sea su valor. ¿Ya? Entonces resuelvan cuánto vale alfa para esta ecuación. Me salió mi 0,14 y alfa 2 me sale menos 3,672. Ahora sí que no les he escuchado nada. 0.14 y menos 3.67. Y el otro menos 3,672. Ya. Alfa 0,14 y alfa igual a menos 3.672, ¿no ve? Sí. Inge. Veamos los resultados. Ya. Alfa 0.146, no hay problema, 0.14 me ha indicado. Y alfa menos 3.608 yo tengo. Ustedes han evaluado menos 3.672, ¿no ve? Sí, cierto. Inge. Este es menos 3.672. 72. 72, ¿no? 72.
Entonces, este valor negativo no tiene nada de lógico y este valor de alfa tiene 0.146. O sea, el alfa va a ser 14.6% o 0.146, que como ya habían predicho ustedes, ya cuando no había nada de cloro, el grado de disociación era de 50.9%. En cambio, cuando hay un mol de cloro, o está lleno de cloro, ese recipiente de 1 litro, el grado de disociación solamente alcanza el 14.6%, que me está indicando que por cada 100 moles de pentacloruro, solamente 14.6 están disociando. ¿Entendido? Ingeniero, el alfa, el primer valor de alfa, me sale 0,144, perdón, 0,144 y no 0,146. Ya, lo corregimos. Ya, 0,144. Sí, a mí también. Ya, entonces vamos a colocar los valores correctos, ¿sí? Alfa 0.144 y este alfa ya hemos corregido, ¿no ve? Menos 3.672. ¿Se ha entendido? Sí, jefe. Ahora puedo tener otra interpretación, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver este mismo ejercicio, pero no siempre, no directamente con el grado de disociación, sino con una cantidad X. Y voy a copiar todo esto y vamos a ir repitiendo los valores y borrando lo que no necesitemos. Ya, aquí vamos a resolver. Con la concentración que reacciona. Ingeniero, ¿no sería corregirlo del 14.6% a 14.4%? Aquí no, sí, enseguida lo voy a corregir. Ya, gracias. Ya, que le vamos a llamar X. Esto, ¿no ve? 14.4%. ¿A qué me refiero con que puedo tener otro planteamiento? Ustedes, cuando tengan que resolver este tipo de ejercicios, van a resolver de acuerdo al criterio que les resulte más fácil en su comprensión. ¿Ya? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Resolviendo con la concentración que reacciona X. En vez de colocar C sub 0 alfa, voy a colocar X. La cantidad de tricloruro que se forma, X. ¿Ya? Y la cantidad de cloro que se forma, también X. ¿Ya? Porque todas las reacciones de mol a mol. Entonces, ya la cantidad en el equilibrio va a ser C sub 0 menos X. Para el tricloruro va a ser solamente X. Ya no estoy colocando los signos, ¿no ve? Pero estamos asumiendo, y espero que se acuerden, que para los reactivos siempre restamos
y que para los productos sumamos. Aquí tengo lo que había inicialmente, una concentración C sub 0 de pentacloruro, nada de tricloruro y nada de cloro. La cantidad que reacciona, una cantidad X, una concentración X que reacciona. Y en el equilibrio voy a tener C sub 0 menos X para los reactivos, 0 más X para el primer producto, y para este segundo producto también 0 más X. La constante de equilibrio no va a cambiar. La constante de equilibrio en función de las concentraciones va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que sí va a cambiar aquí es la representación. La concentración de tricloruro, X, y la concentración de cloro también, X. Aquí vamos a tener X multiplicado por X. Y en la cantidad, la concentración del reactivo en el equilibrio, C sub 0 menos X. Y por lo tanto aquí voy a tener X al cuadrado sobre directamente esto, ¿no? X al cuadrado sobre C sub 0 menos X. Evalúen cuánto vale X ahí. Todavía no falta esto. Ya, la constante de equilibrio igual a toda esta ecuación. ¿Cuánto valía la concentración inicial? 0.015 molar. Ya. 0.015 molar, ¿no ve? Menos X. Y de ahí voy a evaluar X. O sea, ya no estoy trabajando con el grado de disociación. Estoy trabajando con una cantidad de X que es una concentración. ¿Ya? Ingeniero, a mí el primero 7,64 por 10 a la menos 3 y el segundo menos 0,016. Ya. Sí, ingeniero, sale eso. 0.016 y el otro 7,64 por 10 a la menos 3. Ya, lo voy a escribir así. Ya, 0.0764. ¿Bien? ¿Cuál valor es lógico y cuál no me sirve? El negativo. El negativo no me sirve, ¿no ven? No representa nada desde el punto de vista del equilibrio. Y en cambio el otro valor
ese X es 0.0764. Pero este 0.0764 es la cantidad que ha reaccionado. ¿Ya? Es el X, ¿no ve? Que aparece aquí. ¿Ya? Ese X es la cantidad que ha reaccionado, o la concentración del tricloruro, o la concentración del cloro. ¿Ya? Pero este X también, si comparo esta ecuación con la anterior, con la que hemos escogido acá, este X no es otra cosa que C sub 0 por alfa. Y en realidad hemos hecho el mismo procedimiento, solamente que en uno trabajo directamente con alfa y en el otro trabajo con una concentración X. Vamos a copiar esto. Ahorita mandé ese formulario. Ya, ahí están los valores que me dictaron. Y el C sub 0 alfa es igual a 0.00764. Y de ahí puedo evaluar el alfa. Ya tengo el valor de C sub 0, ¿no ve? ¿Cuánto vale? 0.015. 0.015, ¿no ve? Ya, alfa va a ser 0.00764 entre 0.015. ¿Cuánto sale ese valor? 0,509. 0,51. Ya, redondeado, ¿no ve? 0.51, sí. Ya tenemos el resultado aquí, 0.00509. El valor es el mismo, solamente que he utilizado otro criterio. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Puesto. Dime. A ver, pregunta. Ya. Igual modo para el inciso B, que es la otra manera, en vez de C sub 0 alfa, ¿sí? Calculo cuánto vale X. Igual para el tricloruro, cuánto vale X. Y para el cloro también cuánto vale X. Aquí es C sub 0 menos X. Para el tricloruro. X, y para el cloro C sub 1 más X. Y de igual manera la constante no va a cambiar, su estructura no va a cambiar en función de las concentraciones. Lo que va a cambiar aquí es, voy a tener un X para la concentración del tricloruro. Y también
para la concentración del cloro, pues vamos a tener una C sub 1 más X. Y en el denominador, C sub 0 menos X. Y de ahí calculo el valor de X. Y aquí va a ser X X 0.015 menos X. Y de ahí calculo el valor de X. ¿Cuánto vale X? Es la concentración de pentacloruro que se ha disociado. Me ha salido Inge 2,16 por 10 a la menos 3. El positivo. Positivo. Y el otro valor. Negativo me sale 0,05. ¿Y el negativo? Menos 0,055. ¿Sí? Sí. Ya, entonces el valor negativo no nos sirve. El valor positivo nos sirve. Y al igual que aquí arriba, el otro inciso que resolvimos con X, ya C sub 0 alfa va a ser ahí. Ya de esa ecuación, ¿cuánto valdría alfa? Pero como 0,15. 0,15 redondeado, ¿no ve? Ya, 0,15 voy a colocar el valor que ustedes lo están trabajando. Y por lo tanto el alfa va a ser de 15%, que me está indicando de que cada 100 moles, 15 se están disociando. ¿Perdón? ¿Se ha entendido? Y a mí me sale 0.144. Sí, igual a mí. Ya me está haciendo eso. Ya, 144. ¿Y qué sale eso? Ese valor, 0.0144. Sí, igual a mí me sale lo que... Ahora sí, con calmita me van a dictar sus nombres, ¿ya? Incluida la señorita que dio el resultado. Ya vamos a comenzar con la señorita. ¿Cuál es su nombre? Cruz Rivas Noemí. No te he escuchado. Cruz Rivas Noemí. Ay, Cruz Rivas, ¿no? Ya, tus apellidos son Cruz Rivas. Y ahora de los jóvenes que me dieron sus resultados. Josué Andrés Calizay. Luna Salazar. Ya, primero Calizaya, Josué, ya, Andrés Luna, ¿sí, no? Sí, Andrés Luna Salazar. Andrés Luna, había otro joven más, ¿Qué es que pasa, Wilson, Inge? ya, Wilson,
Y creo que había alguien más. Sí, ingeniero. Mauricio Rodríguez Ortube. Ya. No había nadie más, ¿no? Del otro Inge cuenta. Del anterior cálculo. Ya, dame tu nombre. Mamani Limachi Limber Sebastián. Ya. ¿Alguien más del anterior? Ah, sí, Inge. Miranda Josué Cardón. Ingeniero. Miranda Josué. Sí, Miranda Cardón Josué Noel. Ya. El otro joven que estaba hablando. Espinosa Mamani Luis Edwin. Espinosa. Mamani Luis Edwin. Ya. Catacora había. Sí. Ya. Catacora, ¿no ve? Había otro joven, Choque, creo que he escuchado. Kevin Pablo. ¿Puedes repetir despacito? Choque Peñafiel, Kevin Pablo. Vaya, Choque Peñafiel. Listo. ¿Se ha entendido? Ya, esta participación, ya, aunque nos estamos atropellando, pero vamos a tratar de organizarnos, también va en su puntaje, ¿no ve? Porque han visto, es un cuadro que nos han cambiado de evaluación, donde hay una columna que dice 10 puntos de participación y tareas. ¿Ya? Si tienen bastante participación y tareas, puede ser que alcancen los 10 puntos. Pero los que se quedan calladitos están dando como una ventaja, ¿no ves? Solamente sobre 90 se están evaluando. ¿Ya? Por lo tanto, por muy tímidos que seamos, por muy exigente que sea mi pensamiento y diga que lo que voy a decir va a estar equivocado y me van a gozar los compañeros, no es así. ¿Ya? Porque inclusive cuando sean profesionales, puede ser que digan algo equivocado, pero los otros profesionales no se van a reír, sino los van a mirar admirados de que se equivoquen, ¿no? Ya eso de que se van a reír, me van a gozar, tal vez es algo que jalamos del colegio, porque en el colegio los compañeros son arruinados, ¿no? Por muy buena que sea mi respuesta, a veces se ríen. Entonces, eso hay que superar y aprovechar la oportunidad de esos 10 puntitos de trabajos, tareas, participación. Ya también me gustaría mucho que todos manden sus tareas. Además, cuando mandan sus tareas, me estoy asegurando que están subiendo adecuadamente al formulario Google y que pueden hacer llegar sin mayor dificultad su examen. Ya, entonces participen jóvenes, señoritas. Yo tengo ya más o menos un grupo identificado de jóvenes que siempre están participando y eso es bueno. Pero me gustaría que participen mucho más y eso sería mejor. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se han entendido la resolución de estos ejercicios? Sí, ingeniero, se entiende bien. Ya, entonces ustedes tienen la opción de resolver por cualquiera de los dos métodos, el que más comprenda. Ya, si me piden grado de disociación, por cualquiera de los dos métodos. Si no me piden grado de disociación y solamente ver. Ya aquí, por ejemplo, me podían pedir calcule las concentraciones de los compuestos en el equilibrio. Entonces, que calcule este C sub 0 menos X, ¿cuánto vale la concentración del pentacloruro? Si he identificado X o si he identificado alfa, ya tengo la concentración del pentacloruro, tengo la concentración del tricloruro y tengo la concentración del cloro. Más o menos de esa forma vienen preguntas típicas de lo que es el equilibrio químico. El ayudante me ha indicado de que la anterior semana ya ha empezado a hacer ejercicios de equilibrio químico. ¿Sí? ¿Están asistiendo a ayudantía? Sí, hemos empezado a Sí, ingeniero.
De acuerdo, entonces aprovechen siempre esa oportunidad y pregunten, igual al ayudante, pregúntenle. ¿Bien? Si se ha comprendido lo anterior, vamos a hablar ahora de las variables que afectan a las características del equilibrio. ¿Ya? Hay un principio muy bonito que es este principio de Le Chatelier. Ya, este señor francés, en realidad es principio de, y su apellido es Le Chatelier. ¿Ya? Y en forma muy interesante, le dice, recuerdan que en los anteriores ejercicios les he preguntado si, cómo iba a ser alfa, si iba a ser más grande o iba a ser más pequeño. ¿Ya? Y antes de hacer los cálculos hemos dicho que si hubiera un producto presente en el sistema, el alfa va a ser más pequeño. Y eso es lo que me indicaron varios de ustedes. ¿Ya? Ahora, este principio de Le Chatelier justamente evalúa, predice cómo va a ser el equilibrio, pero sin hacer cálculos. Todo en forma cualitativa. Todo en forma en que nos obligue a pensar, ya sea en la balancita, ya sea en el sube y baja, ¿sí? Si es que eso me ayuda a comprender lo que es el equilibrio químico, o piense directamente como equilibrio químico. Sí, he podido comprender estos principios. ¿Ya? Ahora, este principio de Le Chatelier dice, cuando un sistema en equilibrio es perturbado por un factor externo, este se desplaza en sentido de recuperar el estado de equilibrio. ¿Ya? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nuevamente, para los que van alguna vez o van al mercado, o van al parque a jugar, o iban al parque a jugar con el sube y baja, ¿sí? Si pensamos en la balancita del mercado, de dos brazos, ya va a estar en equilibrio cuando los dos brazos estén a la misma altura, cuando los dos brazos estén en el mismo nivel, cuando la señora o el señor que nos vende nos diga que el peso está ya dado. Si hemos pedido 1 libra de azúcar, pues a un lado tendrá una pesita de 1 libra y al otro lado azúcar en 1 libra, y se habrá alcanzado el equilibrio. Pero, ¿qué sucede si al lado donde está la pesita de 1 libra le aumento otra pesita de 1 libra? Nos podemos imaginar que el brazo correspondiente va a descender, va a bajar, ¿no ven? Y el brazo donde estaba el azúcar, o el platillo donde estaba el azúcar, va a subir. ¿Qué tengo que hacer para recuperar el equilibrio? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Añadir más azúcar. Añadir más azúcar, ¿no ve? Hasta que se completen las 2 libras. Y de igual manera puedo pensar de las reacciones químicas. A un lado tengo los reactivos y al otro lado tengo los productos. Cuando he alcanzado el equilibrio y aumento reactivo, el equilibrio tiene que irse hacia los productos. O si he alcanzado el equilibrio y aumento más producto, el equilibrio tiene que irse hacia los reactivos, en forma muy parecida, aunque no idéntica, ¿sí? En forma análoga a lo que vendría a ser esa balancita que vemos en nuestros mercados. Y eso se refiere Le Chatelier, que cuando un sistema en equilibrio es perturbado, cuando saco del equilibrio al sistema, ¿sí? Por cualquier factor externo, aumento reactivos, aumento productos, quito reactivos, quito productos, aumento presión, aumento temperatura, etc. ¿Sí? Todos esos factores alteran el equilibrio y van a hacer que el equilibrio se desplace. Y en forma cualitativa, solamente vamos a decir si los reactivos se desplazan de reactivos a productos o de productos a reactivos, o si el equilibrio no se desplaza en nada, en un caso muy particular que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero esas son las posibilidades. En realidad tengo 3 posibilidades para hablar de Le Chatelier.
La primera posibilidad, que el equilibrio se desplace de reactivos a productos. Desde luego, justificando y respaldando el porqué. La segunda opción, que el equilibrio se desplace de productos a reactivos. Y la tercera opción, que el equilibrio no se desplace. Esas son las tres opciones que tengo con Le Chatelier, cuando altero el equilibrio de un sistema. Ahora, cuando aquí están anotadas las reglas, ¿ya? Dice un aumento de concentración de un reactivo o producto expresado como presión parcial, dice, número de moles o concentración, hará que el equilibrio se desplace en sentido de disminuir este aumento. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿ya? Y aquí está, vamos a colocar esto, un aumento del número de moles de pentacloruro, para la reacción que estamos viendo en el problema, ¿sí? ¿Qué sucede si aumenta el número de moles de pentacloruro? ¿Cómo se va a ir el equilibrio? Según la regla, ¿sí? Se va a desplazar en sentido de disminuir este aumento. Si aumenta moles de pentacloruro, ¿cómo van a disminuir los moles de pentacloruro? Yéndose hacia los productos, aumentando la cantidad de productos de forma tal de retomar el equilibrio. Y aquí hemos anotado el aumento del número de moles de pentacloruro, ¿sí? Cuando aumenta el número de moles de pentacloruro, el equilibrio se va a ir de reactivos a productos. Si aumenta el número de moles de cloro, al otro lado, el equilibrio se va a ir hacia los reactivos. La balancita, ¿no veo? El sub y baja. O directamente química pura. ¿Sí? Aumento reactivo, el equilibrio se va hacia los productos. Aumento producto, el equilibrio se va hacia los reactivos. ¿Se ha entendido? Sí, que se ha entendido. Bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si aumento la presión parcial de tricloruro? El ejemplo. ¿Cómo se va a desplazar el equilibrio? De reactivo a producto. De reactivos a productos, una primera respuesta. De productos a reactivos. Ya, Productos a ¿cuál es el nombre? reactivos. De reactivos a productos. Ya. Hay dos jóvenes que me han dicho de productos a reactivos. ¿Cuáles son sus nombres? Josué Calizaya. Kevin Gonzalo Choque. Ibáñez. Ya, José Calizaya y Kevin Choque. Kevin Choque. Ya. Y en realidad, cuando aumento la presión parcial del tricloruro, si aumento la presión de esta sustancia, es como si aumentara materia, ¿no ve? Si aumento la presión parcial, quiere decir que hay más material de tricloruro, y por lo tanto el equilibrio se va a desplazar de productos a reactivos. ¿Ya? Y ese es el desplazamiento. Ya, las posibilidades, ¿no ve? O es RAP o es PAR, o no pasa nada. Dije, ¿Sí? me he equivocado, he dado mal mi nombre. Bueno, yo he dicho de reactivo a producto sin querer dar mi nombre. Ese que había dicho eso. Dije, yo dije de productos Sí, de sí, ese. reactivos. Sí, ¿a quién Sí, lo sí. anulo? ¿A quién le aumento? A Josué. A Josué lo anulo. Sí, sí, por favor. Ya. Yo dije Inge de productos a reactivos. Y ahí tú eres Gonzalo Aguilar Ibáñez. Aguilar. Ya. Muy bien, lo felicito a Josué. Yo creo que aparte de ser buen profesional, va a ser buena persona. Pero no te he escuchado. ¿Ya? La próxima vas a participar. ¿De acuerdo, señorita? ¿Ya? Porque no he escuchado tu voz. ¿Ya? Ahora, ¿se ha entendido?
Sí, que se ha entendido. Se ha entendido. Ahora Pueden, sí. ¿no? Ya. Entonces, reglas memotécnicas también, ¿no ve? Las posibilidades son rap, como lo que bailan, ¿no ve? Y el otro par, reactivos a productos o productos a reactivos. Cuando aumenta. En cualquiera, aquí estamos trabajando con una reacción que es un ejemplo, ¿ya? Pero es lo que puede aumentar: la presión parcial, un número de moles o concentración de alguno de los reactivos o productos. La reacción, ¿sí?, al igual que la balanza del mercado, va a tener una reacción, va a reaccionar de alguna forma, y son las posibilidades que vaya de productos a reactivos o de reactivos a productos, dependiendo cómo vuelvo a alcanzar el equilibrio. Ahora, otra posibilidad es que un aumento de la presión total en las reacciones donde intervienen gases, ¿sí?, hará que el equilibrio se desplace hacia el lado de la reacción donde hay un menor número de moles al estado gaseoso. ¿Por qué esto? Ya le vamos a complementar con lo siguiente, de manera, ya porque estamos hablando de un aumento, ¿no ve? ¿Ya? De manera de disminuir la presión. Un aumento de la presión total en las reacciones donde intervienen gases hará que el equilibrio se desplace hacia el lado de la reacción donde hay un menor número de moles al estado gaseoso. Ya me he saltado esto, volvemos a lo que estamos viendo. ¿Ya se entiende esa parte? Ya, y estamos hablando de la presión total, o sea, la presión de todos los gases que están en el sistema. Un aumento de la presión total en las reacciones donde intervienen gases hará que el equilibrio se desplace hacia el lado de la reacción donde hay un menor número de moles al estado gaseoso, de manera de disminuir la presión. En este esquema, podría notar que a este lado, al lado en los reactivos, todos están identificados como gases, ¿no ven? Por eso tienen la G entre paréntesis. Ahí tengo un mol. Tengo un mol del tricloruro. Tengo un mol del cloro. Por lo tanto, en los productos tengo 2 moles. ¿Cómo va a afectar un aumento de presión en este sistema? Pues va a ser que si aumento la presión, el equilibrio se va a ir hacia el lado donde hay un menor número de moles. A este lado tengo 2 moles y a este otro lado tengo solamente un mol. Un aumento de presión va a hacer que el equilibrio se vaya de los productos a los reactivos, lo que hemos notado aquí abajo. Un aumento de la presión total, el equilibrio se desplaza de productos a reactivos. Y en contraposición a eso, una disminución de la presión total va a hacer que el equilibrio se vaya hacia el lado donde hay un mayor número de moles, de manera de tratar de subir nuevamente su presión. Y por lo tanto, si disminuyo la presión total de la estequiometría de esta reacción, que estamos mostrando en la pantalla, ¿sí?, una disminución de la presión va a hacer que el equilibrio se vaya hacia el lado donde hay un mayor número de moles, que en este ejemplo está en los productos, y tengo 2 moles en los productos y solamente un mol en los reactivos. El equilibrio se va a desplazar de reactivos a productos.
¿Se ha entendido? Inge, ¿no está al revés ahí? No está al revés. Está bien. Ya, repito, porque me parece que hay duda. ¿Ya? O sea, ¿qué sucede cuando aumento la presión del sistema que está en equilibrio? El sistema va a tratar de bajar su presión para restablecer el equilibrio. Y para bajar su presión, tiene que haber un menor número de moles. ¿Y cómo voy a lograr que haya un menor número de moles? Cuando el equilibrio se vaya hacia el lado de la reacción donde hay un menor número de moles al estado gaseoso. He aumentado la presión. Ya primero, antes de hablar de eso, en esta estequiometría, en este ejemplo, tenemos 1 mol al estado gaseoso en los reactivos y 2 moles al estado gaseoso en los productos. Si aumento la presión, el sistema reaccionante va a tratar de bajar su presión. Y para bajar su presión, lo que tiene que hacer es disminuir el número de moles. ¿Y cómo voy a disminuir el número de moles? Yendo de los productos, donde tengo 2 moles, hacia el lado de los reactivos, donde solamente tengo 1 mol. Entonces, un aumento de presión va a hacer que el equilibrio se desplace del lado donde hay un mayor número de moles hacia el lado donde hay un menor número de moles. En contraposición, decíamos, si disminuyo la presión total del sistema, el equilibrio va a tratar de subir su presión. Y para subir su presión tiene que aumentar su número de moles. ¿Y cómo va a aumentar su número de moles? Yendo de los reactivos, donde en el ejemplo tengo solamente 1, hacia los productos donde tengo 2. Desde luego, 2 moles hacen más presión que 1 mol. Entonces, para una disminución, en este ejemplo, ¿sí? El equilibrio se va a desplazar de reactivos a productos. Ya, estas no son reglas que se cumplen en todas las reacciones. Puede haber reacciones donde tenga más moles al estado en los reactivos, más moles gaseosos en los reactivos y menos moles gaseosos en los productos. Por eso, la regla general dice que se desplaza hacia el lado, donde con un aumento de presión va a desplazar el equilibrio hacia el lado donde hay un menor número de moles. Aunque no lo hemos anotado, pero podemos comprender que una disminución de la presión total va a desplazar el equilibrio hacia el lado donde hay un mayor número de moles. ¿Se ha entendido ahora? Sí. Y podemos tener, por ejemplo, ya a ver, antes de hablar de esta ecuación, ya la voy a copiar esta. Ya, esta es una reacción generalizada. La voy a copiar y nos vamos a... Un aumento de la presión total, ¿cómo desplazaría el equilibrio en esa reacción? De productos reactivos, perdón. Productos reactivos. Productos reactivos, sí. Productos a reactivos, Reactivos, sí. ¿ya? De productos a reactivos. ¿Ya? Y una disminución en contraposición. Una disminución de la presión total va a ser lo contrario, ¿no ve?
se va a ir hacia el lado donde hay un menor número o un mayor número de moles, y esos son los productos. Al lado izquierdo tengo 2 moles en los reactivos y en los productos tengo 3 moles. Por lo tanto, aquí se va a ir de reactivos a productos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, A que fuera líquido. Cualquier reacción vamos a inventar. Aquí B sólido. Y de líquido, por ejemplo. Si estuviera en equilibrio, ¿cómo aumentaría qué pasaría? ¿Sí? Con un aumento de presión. ¿Cómo se desplazaría el equilibrio? De productos a reactivos. Productos a reactivos, Inge. Productos a reactivos, ¿no ve? Productos a reactivos. En los productos tengo 2 moles y en los reactivos tengo 0 moles. Entonces, va a haber menos, un aumento de presión va a hacer que el equilibrio se desplace siempre hacia el lado donde hay un menor número de moles. Y 0 es menor que 2. Entonces, de productos a reactivos. Una disminución de presión. ¿Cómo desplazaría el equilibrio? Reactivos a productos. De reactivos a productos. De reactivos a productos, ¿no ve? De 0 a 2. Y finalmente, aquí tengo una reacción donde tengo 3 moles en los reactivos, 3 moles gaseosos en los reactivos y también 3 moles gaseosos en los productos. Es decir, en aquellas reacciones en las cuales el número de moles gaseosos en reactivos es igual al número de moles gaseosos en los productos, no tengo ni mayor ni menor número de moles. Los moles en reactivos y productos gaseosos son iguales. Y un aumento o disminución de la presión va a hacer que el equilibrio no se desplace. No va a haber desplazamiento del equilibrio. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Inge, disculpe, esa última reacción donde los números de moles son iguales, ¿tiene algún nombre específico? No, solamente son algunas reacciones muy particulares donde te vas a encontrar que el número de moles de reactivos gaseosos es igual al número de moles de productos gaseosos. Y aquí podría tener, por ejemplo, A sólido y de, por ejemplo, líquido, por dar algún valor, ¿no? Y de igual manera tengo el mismo número de moles en los reactivos, o el mismo número de moles gaseosos en los reactivos que en los productos. Ya no tienen ningún nombre en particular. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? En caso de que sea más moles en los reactivos, entonces en el aumento de la presión pasaría de reactivo a producto. Claro, si hubiera más moles en los reactivos, un aumento de presión haría que el equilibrio se vaya de reactivos a productos. Ya siempre en la regla general de que un aumento de presión desplace el equilibrio en el sentido de donde hay un menor número de moles gaseosos. ¿Ya? Esa es la regla que está anotada aquí y que es la regla general. Aumento de presión hacia el lado de un menor número de moles gaseosos. Disminución de presión hacia el lado donde hay un mayor número de moles gaseosos.
¿Ya? ¿Alguna otra consulta? En caso de una disminución de volumen o aumento de volumen, también aquí, en un sistema gaseoso, ¿qué sucede cuando disminuye el volumen? ¿Qué sucede con la presión del gas? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿no ve? ¿Ya? La presión del gas aumenta. Entonces disminuye el volumen y la presión del gas aumenta, y con eso me voy a referir al anterior inciso. Una disminución de volumen significa aumento de presión y el equilibrio se va a desplazar hacia el lado de donde hay un menor número de moles. En cambio, un aumento de volumen hace que la presión disminuya y el equilibrio se va a desplazar hacia el lado donde hay un mayor número de moles. Ya, en conclusión, quiero decirles de que cuando hablemos de cambios de volumen, aumento o disminución de volumen desde el punto de vista de Le Chatelier, ¿sí? Para un aumento de volumen disminuye la presión, y me refiero a lo que hemos visto en el punto anterior, que me parece más fácil de comprender en términos de presión. Aumento de volumen, disminución de presión, disminución de volumen, aumento de presión. Y aquí está anotado, también para la misma reacción, para el mismo ejemplo, una disminución de volumen significa un aumento de presión, y cuando aumenta la presión, el equilibrio se va hacia el lado de donde hay un menor número de moles, y por lo tanto vamos a ir de productos a reactivos. Un aumento de volumen significa disminución de la presión, y el equilibrio se va a ir hacia el lado de un mayor número de moles, de reactivos a productos. ¿Entendido? Sí, jefe. Ya. Aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿ya? Un aumento de volumen para este tipo de reacción, donde tengo el mismo número de moles en los reactivos y en los productos. Un aumento de volumen no va a afectar al equilibrio, no va a haber desplazamiento del equilibrio. Un aumento de volumen, disminución de presión total, o una disminución de volumen o aumento de presión total no causa ningún desplazamiento. Y aquí les voy a anotar, como después van a tener este documento para repasar, porque existe el mismo número de moles en los reactivos y en los productos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Y ahora la otra posibilidad es que aumente la temperatura. Ya, en caso de aumentar la temperatura, el equilibrio de la reacción se va a desplazar hacia el lado de favorecer la reacción endotérmica, es decir, los que tienen entalpía de reacción positivas. Ese delta HR mayor a 0 significa positivas. Entonces aumento la temperatura y va a favorecer la reacción endotérmica. En cambio, una reacción exotérmica, una disminución de temperatura, va a favorecer la reacción exotérmica, va a favorecer la reacción que libera calor. Ya, esta es una regla también que estamos dando aquí. En caso de aumentar la temperatura, el equilibrio de la reacción se desplazará en sentido de favorecer la reacción endotérmica. Y colocaremos, y en caso de disminuir la temperatura, el equilibrio se desplazará en sentido de favorecer reacción exotérmica. Ya nos vamos a copiar esta partecita.
solamente que el delta H de reacción no es mayor, sino es menor. Entonces, tengo que conocer valores numéricos o que me digan si la reacción de la cual estoy estudiando el equilibrio es exotérmica o es endotérmica. Un aumento de la temperatura favorece la dirección de la reacción exotérmica y una disminución de temperatura, ya repito, un aumento de temperatura favorece la reacción endotérmica y una disminución de temperatura favorece la reacción exotérmica. Exotérmica, por ejemplo, delta H de reacción menor a 0, por ejemplo, dicen esa reacción libera menos 235 kilocalorías. Aquí este signo menos significa menor a 0, es la reacción exotérmica. En cambio, las endotérmicas tienen valor positivo, 456 joules por mol, me está mostrando reacción endotérmica. Las exotérmicas las que liberan calor y las endotérmicas las que absorben calor. Esta reacción, dada como ejemplo, A al estado sólido más 2B al estado gaseoso, que pasa a 2C al estado sólido más D al estado gaseoso, y tiene una entalpía de reacción de menos 322 calorías por mol, que será exotérmica o endotérmica. Exotérmica. Exotérmica. Sí, es menor a 0, es exotérmica. Entonces, si aumenta la temperatura, ¿sí?, el equilibrio no se va a ir hacia los, antes de hablar de esta partecita que está aquí abajo. Si en este sentido, ya me han identificado correctamente que el valor que nos dan para esta reacción es una reacción exotérmica, cuando voy de los reactivos a los productos es una reacción exotérmica y libera menos 322 calorías por mol. Pero también por la ley de la conservación de la materia de energía, como estoy hablando del equilibrio, si fuera de los productos a los reactivos, esa reacción necesitaría más 322 calorías por mol. Es decir, en este sentido de reactivos a productos es exotérmica, por lo tanto de productos a reactivos va a ser endotérmica. ¿Se entiende? No muy bien. A ver, voy a anotar lo siguiente, ¿ya? Para que puedan comprender esta parte. Le voy a reducir este tamaño para poder hacer que entre. Entonces, sí que en este caso de la temperatura ya no depende de los moles. No, solamente de si la reacción es exotérmica o es endotérmica, no depende del número de moles. ¿Ya? Ya, vamos a hacer aquí lo siguiente. ¿Ya? Lo que quiero que comprendan es lo siguiente. ¿Ya? Inicialmente teníamos, ¿no ve? A más 2B pasa a 2C más D, y tenía una entalpía de reacción de menos 322 calorías por mol. ¿Ya? En ese sentido, la reacción es exotérmica. Pero, cuando tengo la reacción de los productos a los reactivos, si en este sentido liberaba calor, en el otro sentido tiene que absorber calor. Si en este sentido de productos a reactivos es exotérmica, en el sentido de productos a reactivos tiene que ser endotérmica y con el mismo valor. ¿Ya? Aunque no vamos a hablar precisamente del valor, sino fundamentalmente comprender que si mi reacción, cualquiera sea esta, de reactivos a productos es exotérmica,
la otra reacción de productos a reactivos va a ser endotérmica. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya, a eso nos referimos. Y cuando aumenta la temperatura, en caso de aumentar la temperatura, el equilibrio de la reacción se desplazará en sentido de favorecer la reacción endotérmica. ¿Ya? Entonces, si aumenta la temperatura en esta reacción que estamos manejando como ejemplo, ¿sí? El aumento de temperatura de reactivos a productos, exotérmica, de productos a reactivos, endotérmica. El aumento de la temperatura favorece, dice, la reacción en el sentido endotérmico. Entonces, el equilibrio se va a desplazar de productos a reactivos. Y por el contrario, una disminución de la temperatura va a favorecer la reacción exotérmica, que también lo hemos notado líneas arriba, y por lo tanto, si disminuye la temperatura de esta reacción ejemplo, el equilibrio se va a ir de los reactivos hacia los productos. ¿Por qué se va a ir de los reactivos hacia los productos? Porque en este sentido la reacción es exotérmica. Y ese es el desplazamiento cuando hay una disminución de la temperatura. ¿Se ha entendido? Se han quedado calladitos. Sí, ya he entendido. Entonces, esas reglas y van a estar anotadas aquí. Cuando hablemos de Le Chatelier, van a tener que ver estas reglas si es que no las memorizan. ¿Ya? El último punto dice la presencia de un catalizador. ¿Sí? Un catalizador solamente aumenta la velocidad de reacción, pero no desplaza el equilibrio. ¿Ya? La presencia de un catalizador en cualquier reacción no va a desplazar el equilibrio. Solamente va a aumentar la velocidad de reacción. Esas son las reglas generales para poder hablar de Le Chatelier. ¿Preguntas hasta ahí? La siguiente clase vamos a ver un par de ejercicios de Le Chatelier que, como verán, aquí no necesitamos calculadora, ¿no ves? Solamente un sentido común y pensar en las reglas que nos da Le Chatelier para el desplazamiento del equilibrio. Preguntas, jóvenes y señoritas. Ahí hay un ejercicio de un examen que lo vamos a hacer la siguiente clase. Por lo pronto, creo que hemos cubierto toda la parte teórica referida a Le Chatelier. ¿Ya? ¿Hay preguntas, jóvenes, señoritas? Inge, en la siguiente clase se va a pasar el documento. Sí, si acabo la siguiente clase. Ya, a ver, me he salido del documento lastimosamente. Ya, pero yo creo que sí, acabo la siguiente clase y la siguiente clase van a tener ustedes el documento o lo puedo colgar hoy día también. Ya lo cuelgo, pero la siguiente clase vemos el ejercicio que está planteado para completar el principio de Le Chatelier. Ya, para que puedan repasar más antes, lo voy a colgar ahora. Pero la siguiente clase seguimos trabajando sobre este documento. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Está bien, Inge, gracias. Listo. Sí, Jóvenes, ya, Edwin, Noemí, Josué, ya, los espero el día jueves para completar este tema y después vamos a empezar a hablar. Yo creo que este mismo jueves empezamos a hablar de lo que es el equilibrio iónico. ¿Ya? Sigan cuidándose. Se suponía que en agosto ya tenían que vacunar a los jóvenes. En algunos seguros creo que han suspendido porque no hay vacunas. Entonces, la única forma de seguir bien es cuidándonos. ¿Ya? Hasta el jueves, jóvenes, señoritas. Hasta luego, ingeniero.